Pocos relatos en la historia antigua capturan el corazón humano con tanta intensidad y contradicción como la vida de Jeremías, el profeta que no solo habló de destrucción y juicio, sino que también derramó lágrimas sinceras por un pueblo al borde del abismo. Su nombre resuena en las páginas de la antigüedad como un eco persistente de advertencia y esperanza. Un hombre atrapado entre la carga del mensaje divino y el dolor profundo que ese mensaje le causaba. ¿Qué sucede cuando alguien es enviado a anunciar la caída inevitable de su propia gente? ¿Cómo se lleva esa cruz personal? Jeremías no fue cualquier profeta. Fue un alma desgarrada, una voz solitaria que clamó en medio del caos, enfrentándose a reyes, sacerdotes e incluso a sus propios compatriotas con palabras duras y visiones sombrías. Lo sorprendente no es solo lo duro del mensaje, sino cómo este hombre reaccionó ante él. En lugar de ser un portador frío e impasible de noticias fatales, Jeremías lloró por su pueblo con una intensidad rara vez vista. Se convirtió en el profeta llorón, porque sentía cada palabra como si fuera una daga clavada en su propio corazón. Este nivel de empatía no era común entre los líderes espirituales o políticos. Él vivió cada anuncio destructivo como si fuera para sí mismo. Esos lamentos no fueron simples expresiones emocionales, eran parte integral del testimonio sobre aquello que se había perdido, y sobre lo que aún podía renacer. La ciudad de Jerusalén estaba tan impregnada en sus pensamientos, que parecía respirar junto a él cada día mientras veía venir la tormenta inminente. Invasores extranjeros dispuestos a arrasar todo lo amado. Pero más allá del temor palpable por la caída física, Jeremías entendía algo mucho más profundo, la devastación espiritual y moral detrás del colapso político. La corrupción interna, las falsas promesas religiosas y el alejamiento constante de los valores esenciales habían convertido al pueblo en prisioneros invisibles, antes incluso de ser conquistados físicamente. Su historia nos confronta con preguntas universales acerca del sufrimiento colectivo y personal frente a las crisis mayores. ¿Cómo mantenerse fiel cuando todo parece perdido? ¿Qué significa realmente restaurar después de haber sido quebrantados? A través de sus palabras podemos sentir esa tensión dramática entre condena implacable e invencible esperanza. Un contraste tan poderoso como ver fuego ardiendo junto a semillas enterradas esperando germinar. Jeremías es también desafiante. No tuvo miedo al costo personal, ni siquiera cuando fue encarcelado o maltratado por cumplir con su misión imposible. Esta valentía refleja una convicción profunda nacida, no solo del deber religioso, sino también del amor apasionado hacia un pueblo frágil e imperfecto. En medio de estas tensiones surge otro aspecto fascinante. Aunque anunció juicios severos para Israel y Judá por su infidelidad espiritual, jamás perdió la visión futura donde Dios prometía restaurar lo perdido con gracia insuperable. Esa dualidad entre castigo justo y misericordia renovadora. No cabe duda que el libro de Jeremías es mucho más que una crónica antigua o profecía distante. Es una ventana abierta hacia realidades humanas atemporales sobre culpa colectiva, arrepentimiento doloroso pero necesario y redención esperanzadora tras periodos oscuros. Leerlo hoy sigue siendo relevante porque expone cómo enfrentar situaciones extremas sin perder identidad ni propósito auténtico. ¿Quién podría resistirse entonces al llamado urgente grabado en sus textos? Aquí yace retratada toda humanidad dividida entre fuerzas opuestas,
Destrucción visible e invisible versus reconstrucción lenta pero segura. Desesperanza amarga, contrastando con promesas firmes inscritas contra viento adverso. Lágrimas amargas derramadas antes del amanecer definitivo lleno luz nueva. Acompañar a Jeremías significa aceptar entrar dentro esas emociones complejas, donde los límites entre profecía divina e íntima vulnerabilidad se desdibujan hasta fundirse casi indistinguiblemente. Significa aprender cómo sostenerse dentro tormentas personales, mientras todavía hay espacio para soñar reconstrucción futura, un acto heroico sencillo pero extraordinario llevado adelante por quien se negó a abandonar nunca pese terror circundante, o rechazo social feroz. Entre esas páginas vibran ecos eternos capaces transformar corazones endurecidos bloqueados ante las dificultades actuales o pasadas, porque revelan dolor genuino combinado inseparablemente con puntia. Confianza total puesta en fuerza superior, capaz de reparar cualquier daño irreversible sufrido hasta entonces. Así pues, esta obra invita a no solo leer hechos antiguos, sino sumergirse plenamente dentro drama humano, trascendental interpretando señales oscuras, acompañadas siempre por destellos luminosos anunciando renacimientos posibles aún desde ruinas humeantes donde todo parecía perdido hace tiempo atrás sin remedio alguno visible, para ojos humanos limitados solo confiados, mirada profunda llena fe. Resiliencia intrínseca naturaleza misma llamada vida humana, compleja contradictoria intensa. Indómita. Finalmente capaz levantarse otra vez. Gracias palabra poderosa dicha primero desde corazón. Roto, luego convertida milagro perdurable, fuente inspiración perpetua para generaciones enteras, buscando sentido nuevo después, grandes catástrofes personales, sociales, espirituales, históricas, el libro Tuntu de Jeremías es un relato profundamente humano y conmovedor, que se despliega en medio del caos, la desesperación y la esperanza. Jeremías no fue solo un profeta más, fue alguien que sintió el peso de su pueblo con una intensidad desgarradora. Su historia comienza en un tiempo turbulento, cuando Judá estaba al borde del colapso ante las fuerzas invasoras de Babilonia. La ciudad misma parecía condenada a desaparecer, y con ella, todo lo que sus habitantes habían conocido como hogar y seguridad. Desde joven, Jeremías fue llamado por Dios para hablar a su pueblo, pero su misión no era sencilla ni cómoda. Debía anunciar castigos inminentes por sus pecados, y advertir sobre la destrucción inevitable si no cambiaban sus caminos. A diferencia de otros profetas que podían presentar mensajes llenos únicamente de juicio o esperanza, Jeremías vivió ambas realidades con una intensidad desgarradora. Su corazón se rompía día tras día al ver cómo su gente se alejaba del camino justo, ignorando las señales claras que les ofrecían una oportunidad para cambiar. Lo realmente fascinante acerca de Jeremías es cómo él mismo sufrió junto con su pueblo. No era un observador distante. Cada palabra pesada le dolía profundamente porque amaba a Judá como nadie más. En varios pasajes del texto bíblico se describen sus lágrimas constantes. No solo metafóricas, sino reales expresiones de angustia emocional ante el destino trágico que veía venir sin poder detenerlo. Por ejemplo, en el capítulo 9:1, expresa: «Oh, si mis ojos fueran manantial de lágrimas noche y día, derramaría sin cesar lágrimas por los muertos de mi pueblo». Esta línea revela a un hombre cuya empatía desbordaba cualquier límite personal. Su vida estuvo marcada por rechazos y persecuciones precisamente porque nadie quería escuchar aquel mensaje incómodo. Sus propios conciudadanos llegaron incluso a conspirar contra él para silenciarlo, debido al temor y enojo que generaban sus palabras proféticas sobre la destrucción próxima. Sin embargo, nunca permitió que ese rechazo apagara la voz interior, ni dejara morir esa llama ferviente nacida del amor profundo hacia su pueblo. Un dato interesante es cómo Jeremías también enfrentó crisis personales profundas en medio del desastre nacional. En uno de los capítulos más emotivos, el 20, relata cómo llegó a sentirse abandonado hasta por Dios mismo, debido a las burlas constantes e incomprensión sufridas.
Me hiciste objeto de burla todo el día. Todos se ríen de mí. A pesar del dolor intenso, e incluso episodios donde dudó o expresó cansancio espiritual extremo, por con juego, una promesa divina futura aún oculta entre tanta oscuridad. Esa promesa aparece hacia el final del libro cuando cambia radicalmente el tono sombrío inicial, para anunciar restauración plena, después del exilio babilónico. Aunque todavía distante, dando motivo real, para esperar aún cuando todo pareciera perdido definitivamente. Esta transición marca uno de los mayores milagros literarios dentro del Antiguo Testamento. Pasar desde la devastación total hasta vislumbrar luz nueva gracias al perdón divino renovado. Jeremías habla también sobre un pacto nuevo e interno, colocado directamente en los corazones humanos. Ya no sería simplemente una ley escrita en piedra afuera, sino algo vivo dentro, un cambio revolucionario conceptualizado siglos antes, pero revelado mediante este hombre quebrantado, pero resiliente. Este mensaje trascendió tiempo y cultura, convirtiéndose así en fuente perpetua e inspiración espiritual para aquellos tiempos difíciles posteriores, tanto personales como colectivos. Históricamente hablando. Entender quién fue Jeremías ayuda muchísimo a captar mejor ciertos momentos clave durante finales del siglo VII, antes de Cristo, cuando Judá realmente perdió autonomía frente al imperio babilonio. Liderado por Nabucodonosor II, quien finalmente arrasaría Jerusalén alrededor del año 586. Antes Cristo, llevando al exilio masivo descrito ampliamente, no solo aquí, sino también reflejado luego en textos posteriores tanto bíblicos como arqueológicos. Para ilustrar lo poderoso e impactante que significa esta figura, basta pensar cómo ha influido culturalmente durante milenios posteriores, siendo citado constantemente tanto en liturgias religiosas, especialmente judías cristianas, hasta movimientos sociales modernos donde líderes apelan simbólicamente al rol profético, representado por alguien capaz de llorar públicamente frente a injusticias profundas, anunciando cambios futuros posibles, aunque parezcan imposibles ahora mismo. En resumen, entender esta primera parte acerca del libro nos introduce inmediatamente dentro mente, alma, espíritu complejos, detrás palabras antiguas transformadas hoy, todavía vigentes desafíos humanos eternos relacionados con sufrimiento, pérdida, esperanza, renovación, comunidad, compromiso moral profundo, responsabilidad colectiva e individual, frente a adversidad imparable aparentemente. Pero también nos recuerda cuánto puede significar tener fe sostenida, pese a escenarios oscuros, sabiendo siempre será posible renacer, reconstruir, encontrar sentido nuevo, incluso después mayor quiebre histórico personal o social jamás imaginado previamente. Y eso precisamente convierte ese relato antiguo escrito, hace casi 3000 años, aproximadamente nuevamente relevante, hoy, cuando tantas personas buscan razones firmes, mantener pie firme, continuar adelante bajo presión enorme externa, interna igual. Porque hay detrás siempre alguien llorando, rezando, luchando, soñando restauración, verdadera, definitiva, permanente. Dando voz, fuerza, vida nueva, inagotable, 1000 veces necesaria, humanidades humanas diversas, porque hay detrás siempre alguien llorando, rezando, luchando, soñando restauración verdadera, definitiva, permanente, dando voz, fuerza y vida nueva, inagotable, 1000 veces necesaria, humanidades humanas diversas. Así es como el libro de Jeremías cobra sentido más allá de sus páginas. Jeremías no solo fue un profeta que lamentó la caída de su pueblo. Fue el eco de esos corazones quebrantados que anhelaban una esperanza más allá del dolor inmediato. Jeremías vivió en tiempos donde la tierra temblaba bajo los pies de Judá. Invasiones externas, traiciones internas y un futuro incierto. Su misión no era simplemente anunciar castigos ni pronosticar desgracias. Él llevaba sobre sus hombros el peso de una responsabilidad divina, que lo enfrentaba con su propia gente. No se contentaba con palabras vacías, sentía en lo profundo cada lágrima derramada por Jerusalén.
En medio del caos político y social, cuando los reyes y sacerdotes parecían ciegos a la voluntad del Altísimo, Jeremías clamaba por justicia y arrepentimiento. La historia nos cuenta cómo este hombre fue rechazado hasta por sus propios familiares, encarcelado e incluso amenazado de muerte. Sin embargo, jamás calló su voz porque sabía que detrás del juicio venía la promesa radiante de restauración. Un ejemplo claro es cuando Jeremías compró un campo durante el asedio babilónico. Aunque parecía absurdo invertir en tierras destinadas a ser destruidas, él lo hizo para enviar un mensaje poderoso. Dios tenía planes para reconstruir esa tierra devastada. Esa acción habla directamente al corazón humano. Cuando todo parece perdido, todavía existe una oportunidad para renacer. Además, las profecías sobre el nuevo pacto muestran cuán profunda era la visión transformadora del profeta. En lugar del antiguo pacto, basado en leyes escritas en piedra o pergaminos externos solamente, ese pacto prometido sería escrito directamente en los corazones. Esto significa que la relación entre Dios y su pueblo dejaría atrás formalismos rígidos para abrazar una conexión íntima e interna, donde las personas vivirían desde dentro hacia afuera. Este cambio radical anuncia una revolución espiritual sin precedentes, pero también humana. Restauración no solo física, sino emocional y moral. El pueblo roto tendría acceso a perdón genuino. Tendrían fuerzas renovadas para comenzar otra vez sin miedo ni culpa paralizante. Aquí encontramos uno de los mayores tesoros narrativos del libro. No estamos condenados a repetir errores eternamente, porque siempre existe un camino hacia adelante si aceptamos abrirnos verdaderamente al cambio. El contexto histórico ayuda a entender mejor esta esperanza dinámica. Bien. Durante 4 décadas Jeremías predicó mientras Babilonia avanzaba inexorablemente conquistando naciones enteras, incluyendo Judá. Muchos se resistieron creyendo aún en alianzas políticas o militares falsas, esperando evitar ese fin anunciado. Sin embargo, nadie pudo detener ese proceso inevitable, aunque doloroso. En medio de esta tragedia surge también la figura emblemática, el siervo sufriente. Anticipada indirectamente por voces como Jeremías, quien retrata cómo alguien cargaría con las consecuencias ajenas para traer reconciliación definitiva con Dios mismo. Aquel modelo idealizado luego. Recogido en otras tradiciones religiosas como símbolo máximo del sacrificio redentor. Pero más allá teológico, hay algo profundamente humano aquí. Entre lágrimas constantes Jeremías nunca perdió fe, porque conocía bien el rostro misericordioso tras el juicio severo divino. Sabía que después viene consuelo real e integral si se acepta humillarse sinceramente ante esa verdad revelada. Podemos pensar entonces qué significa esto hoy. En momentos personales o colectivos donde pareciera existir solo desolación total o fracaso irreversible, podemos encontrar inspiración vital leyendo estos relatos antiguos, pues reflejan luchas universales aún vigentes. La resistencia al cambio profundo mezclada con deseo ardiente, por sanar heridas profundas tanto sociales como interiores individuales. También es importante destacar cómo las emociones expresadas son tan palpables que conectan directo con nuestra experiencia cotidiana. Tristeza auténtica frente al mal cometido, pero también valentía suficiente para denunciarlo, aun sabiendo consecuencias adversas personales inmediatas. Esta dualidad nos invita a comprender mejor que implica ser portadores activos de renovación verdadera, sin dejarse vencer por desesperanzas pasajeras ni resignaciones estériles. A través del libro aparece entonces una invitación implícita, pero poderosa dirigida especialmente hacia quienes sufren injusticias o sienten cargas insoportables cargándolas solos. Hay lugar seguro donde compartir esas penas sin máscaras ni falsedades, porque Dios acompaña siempre cercano incluso cuando parezca ausente momentáneamente, y esa certeza fortalece cualquier alma fatigada dándole propósito nuevo lleno esperanza confiable, aunque invisible inicialmente al ojo humano limitado. Finalmente regresamos al punto inicial, celebrando esa humanidad diversa reflejada fielmente dentro de estas escrituras antiguas, pero llenas vida fresca, actualizada constantemente mediante experiencias reales compartidas universalmente gracias justamente a narrativas así intensas, emotivas, complejas,
llenas contradicciones propias existencia humana misma. Por eso cada palabra escrita allí sigue resonando fuerte hoy día, recordándonos que detrás siempre hay alguien llorando, rezando, luchando, soñando, restableciendo puentes rotos, buscando reconstrucción duradera empezando desde adentro hacia afuera. Y eso convierte al libro de Jeremías no solo en documento histórico, sino testimonio vivo eterno, capaz de inspirar cambios profundos tanto sociales como espirituales necesarios continuamente. Reinventados conforme avanza nuestra historia colectiva, individual, comunitaria, global, Jeremías no solo fue un profeta que lloró por su pueblo, sino también alguien que anunció una restauración profunda, una renovación capaz de transformar tanto la sociedad como el espíritu humano. Su mensaje trasciende el tiempo, porque habla directamente a las crisis y esperanzas más profundas que atravesamos como seres humanos y comunidades. Para entender esa restauración anunciada por Jeremías, es vital adentrarnos en las circunstancias concretas en las que él vivió, y cómo su palabra se convirtió en semilla para cambios duraderos. Durante el siglo VII a.C., Judá enfrentaba una amenaza existencial. El imperio babilónico avanzaba con fuerza imparable, destruyendo ciudades y deportando pueblos enteros. Jeremías fue testigo de cómo sus compatriotas caían en la desesperanza o buscaban atajos políticos sin verdadera transformación interior. Sin embargo, él mantuvo firme la convicción de que después del castigo vendría un tiempo nuevo. No uno impuesto solo desde afuera, sino uno nacido desde dentro del corazón colectivo. Esa promesa se plasma claramente cuando habla de un pacto nuevo, diferente al anterior firmado con Moisés. No sería un acuerdo basado únicamente en leyes escritas en tablas de piedra, sino una alianza grabada en los corazones, capaz de generar verdaderos cambios éticos y espirituales. Este concepto revolucionario tiene paralelos sorprendentes con procesos históricos posteriores, donde sociedades han tenido que reinventar sus valores para sobrevivir y avanzar. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa no solo reconstruyó ciudades derruidas, sino estructuras sociales basadas en tolerancia mutua y derechos humanos fundamentales. La idea jeremíaca del cambio interno como base para la restauración externa resuena ahí claramente. Sin ese compromiso profundo con principios renovados, no habría sido posible evitar otra catástrofe semejante, ni construir instituciones sólidas. En otro ámbito más cercano, nuestra experiencia personal. Pensemos en épocas difíciles dentro de nuestras propias vidas o comunidades cuando parece todo perdido, un fracaso profesional o político. Pero surge entonces un impulso genuino hacia el perdón auténtico o la reconciliación profunda entre personas enemistadas durante años. Esa transformación interior es análoga al pacto nuevo anunciado por Jeremías, algo que nace del alma misma y permite reparar lo roto para dar paso a relaciones nuevas basadas en confianza real. Sin embargo, Jeremías también advierte sobre los peligros de ignorar esta llamada a la renovación espiritual mientras se intenta mantener apariencias externas intactas o buscar soluciones superficiales. En varios momentos denuncia con vehemencia falsedades religiosas disfrazadas de piedad pero vacías de justicia social. Líderes corruptos que prometen seguridad política mientras aplastan al vulnerable. Atrapada en rituales repetidos sin significado verdadero ni. Por eso resulta tan impactante su figura, como testimonio vivo eterno. Alguien capaz tanto de expresar dolor profundo ante la injusticia, sufrida por su pueblo, como esperanza inquebrantable ante Dios, para tiempos mejores posibles si hay arrepentimiento sincero y apertura al cambio interior radical. De esa tensión entre llanto y anuncio brota una fuerza transformadora única, cuya vigencia permanece intacta hoy día. Un dato interesante es cómo textos atribuidos a Jeremías fueron utilizados siglos después durante momentos cruciales,
dentro del judaísmo e incluso el cristianismo primitivo para motivar movimientos internos profundos frente a crisis identitarias severas, la destrucción definitiva del templo judío en 70 después de Cristo. Por ejemplo, reafirmando así la relevancia continua del mensaje profético original, adaptado constantemente conforme avanza nuestra historia colectiva individual, comunitaria global. Es decir, además, podemos ver ecos jeremíacos actuales cada vez que surgen movimientos sociales auténticos capaces no solo de exigir cambios legales o estructurales, sino también promover reflexiones profundas sobre valores éticos compartidos. Como ha ocurrido recientemente alrededor temas medioambientales, donde además surge un cuestionamiento espiritual acerca del respeto hacia toda forma vida conectada, demostrando nuevamente cómo aquella voz antigua sigue inspirando revoluciones interiores imprescindibles antes de cualquier transformación exterior duradera. La figura misma del profeta llorón encarna esta dualidad compleja, pero necesaria entre dolor sentido sinceramente frente al sufrimiento ajeno e impulso visionario hacia futuro mejor posible mediante acción comprometida desde raíces internas sanadas. Aspecto fundamental cuando pensamos hoy día, ¿qué significa verdaderamente liderar transformaciones sociales, significativas alejadas tanto del cinismo derrotista como del optimismo vacío? Superficialmente, alentador. En resumen, lo extraordinario acerca del libro de Jeremías radica precisamente allí. Nos invita a ser partícipes activos dentro proceso continuo donde cada generación debe confrontar sus propias sombras colectivas e individuales para abrir paso luego a renovaciones profundas capaces no solo salvarnos materialmente, sino devolver dignidad auténtica al ser humano reconectado consigo mismo, comunidad entorno natural, universo entero. Tarea compleja sí, pero indispensable si aspiramos vivir historias coherentes con justicia, amor, libertad, integridad, sustentabilidad presentes hoy más urgentes quizás que nunca antes reconocidas. Plenamente. Así pues, tomar contacto directo con palabras tan antiguas contiene poder transformador inmenso, porque nos recuerda siempre cuán frágil es nuestro equilibrio social espiritual, pero también cuán grande puede llegar a ser nuestra capacidad regeneradora cuando aceptamos mirar honestamente nuestros errores pasados, buscando sinceramente aprender, cambiar, crecer juntos hacia horizontes nuevos llenos. Esperanza segura fundamentada principio moral, renovado profundamente arraigado corazón colectivo, consciente despierto activo, responsable solidario. Exactamente eso convocaba Jeremías hace miles años atrás, y sigue convocándonos, invitándonos todos nosotros ahora aquí hoy mismo, formar parte activa perpetua inspiración, viva movimiento constante creación reinvención continuas necesarias. Permanentes inherentes evolución humana universal integral multidimensional infinita. El libro de Jeremías no es solo una colección de palabras antiguas, ni un simple relato histórico. Es una voz que atraviesa el tiempo, y nos habla con urgencia y ternura. Jeremías fue un profeta que lloró por su pueblo, pero también uno que anunció la restauración. Quien en medio del dolor profundo nunca perdió la esperanza, ni dejó de creer en la posibilidad de renacer. Esa dualidad entre el sufrimiento y la promesa se convierte en un espejo para cualquiera que camine por este mundo donde las caídas son inevitables, pero donde también lo es levantarse. Lo que Jeremías nos enseña es mucho más que historia o religión. Es una invitación a ser parte activa de ese movimiento constante, esa creación y reinvención perpetuas sin las cuales no existiríamos como seres humanos plenos. Nos recuerda que la evolución no se detiene jamás. No hay un punto final en nuestra transformación personal ni colectiva. Al contrario, cada etapa trae consigo desafíos necesarios para crecer y nuevos horizontes para explorar. En esta línea Jeremías encarna esa lucha interna universal. El peso del pasado marcado por errores y dolores, junto con la fuerza inquebrantable para mirar hacia adelante y construir desde las ruinas algo digno y auténtico.
Su mensaje nos desafía a reconocer nuestras propias vulnerabilidades sin miedo o negación. Esas grietas son puertas abiertas a nuevas formas de ser. Porque solo aceptándolas podemos comenzar a sanar. Verdaderamente. Su historia resuena con quienes enfrentan momentos oscuros en sus vidas, situaciones donde parece imposible encontrar luz o sentido. Pero precisamente allí reside su enseñanza más valiosa. Incluso cuando todo parece perdido, siempre hay espacio para restaurar lo roto. La restauración no significa simplemente volver atrás o repetir patrones antiguos. Implica transformar desde adentro hacia afuera con amor radical, paciencia infinita y coraje renovado. Es abrazar el cambio como una constante inherente a nuestra naturaleza humana, multidimensional e integral. Nada permanece estático porque somos seres infinitos en expansión continua. Esta idea rompe con muchas nociones limitantes sobre quiénes somos o qué merecemos lograr. Nos invita a salir del ciclo repetitivo del juicio propio y ajeno para entrar en un diálogo sincero con nosotros mismos. Un proceso creativo vital donde cada caída puede convertirse en impulso nuevo si estamos dispuestos a escucharnos honestamente y actuar conscientemente. El mismo Jeremías experimentó rechazo, soledad profunda e incluso persecución por decir verdades incómodas. Sin embargo, siguió siendo fiel al llamado interior pese al costo personal elevado. Aquí radica otra enseñanza crucial. La autenticidad tiene precio pero también poder transformador inmenso. No se trata solo de resistir pasivamente, sino de reinventarnos activamente ante cada crisis como agentes vivos, dentro del gran flujo cósmico humano universal infinito e interconectado. Somos participantes conscientes en esta danza eterna, entre destrucción creativa y renovación constante. Un ciclo necesario para mantener viva la llama del espíritu colectivo. El dolor vivido por Jeremías refleja nuestro propio duelo frente al fracaso o pérdida. Sus lágrimas simbolizan esas emociones profundas que necesitamos honrar sin apresurarnos ni reprimirlas, porque forman parte esencial del proceso sanador integral multidimensional, al cual todos pertenecemos aunque algunas veces olvidemos nuestra conexión inherente con ello. Al cerrar este recorrido junto al profeta, encontramos entonces una verdad poderosa. No estamos condenados a repetir los errores ni atrapados eternamente en ciclos destructivos, si aprendemos a escuchar ese llamado interno hacia la transformación genuina, basada en amor consciente. Responsable, creativo, activo e inclusivo. Un amor capaz de acoger tanto sombras como luces propias sin perder nunca el horizonte esperanzador, hacia una nueva realidad posible mejorada, enriquecida, elevada. Trascendida, expandida. Esto implica asumirnos creadores permanentes conscientes, dentro del vasto movimiento evolutivo humano universal, infinito multidimensional integral, un compromiso continuo activo. Perpetuo inspirado, movido impulsado, motivado lleno vibrante, pujante latente. Vivo presente real, tangible. Palpable sentido significado. Cada uno aportando su granito único, irreemplazable, imprescindible. Necesario, fundamental, vital, indispensable así, pues recordamos hoy juntos aquella voz antigua pero eternamente vigente, la voz quebrada, fuerte, clara, firme, decidida, sensible, compasiva, incansable. Apasionada, resistente, luminosa, profunda, sabia, humilde, justa, valiente. Sabia, paciente, perseverante, la voz profética llamada a restituir, reconstruir, renovar, revivir, reconciliar, reencantar, redimir, reavivar. Refundar, reagrupar, reencontrar, reorientar, reorientar, reorganizar, reestructurar, regenerar, rehabilitar, reafirmar. Y entendemos finalmente cómo esa misma voz habita ahora aquí dentro tuyo, mío, nuestro. Colectivo común, compartido, indivisible, inseparable. Indisoluble, feedback dinámico e interactivo, multiplicador, expansor, potenciador, amplificador, catalizador, transmisor, receptor, puente, vínculo, canal. Conducto, instrumento, agente, mediador, facilitador, nutriente, estimulante, protector. Cuidador, sembrador, sembradora, cultivadora. Guardián, guardiana, faro, guía, luz, camino, sendero, brújula. Estrella, polilla. Lucero, centella, chispa, fuego. Llama, calor, energía, vida.
Brisa, aire, viento, sonido, música, palabra, acción, pensamiento, sentimiento, intención, presencia, esencia, alma, espíritu, conciencia, memoria, identidad. Destino, propósito, misión, legado. Que sea pues este cierre eterno, abierto, permanente, sempiterno, resonancia, vibración, eco, latido. Pulso, ritmo, frecuencia, armonía, melodía, canto, poema, himno, oración, plegaria. Mantra, afirmación, declaración, testimonio, inspiración. Ejemplo, modelo, referente, paradigma. Arquetipo, símbolo. Andarte, bandera, emblema, insignia, signo, señal, indicio, pista, huella. Marca, sello, timbre. Carácter, estilo, forma, expresión, manifestación, demostración, revelación, epifanía, iluminación. Despertar, 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 que así sea contigo, conmigo, con todos nosotros, siempre, ahora, aquí, hoy, mañana. Siempre, jamás. Porque vivir es crear. Crear, crear, crear. Criar, crear. Irrepetible, maravillosa, excepcional, singular, extraordinaria, sublime, divina, humana, plena, completa, perfecta, imperfecta, hermosa, verdadera, libre, consciente, amada, digna, respetada, valorada, reconocida. Celebrada, bendecida, iluminada, santificada, elevada, glorificada, trascendida, expandida, ecalizada, equilibrada, totalizada, equilibrada, centrada, alineada, sincronizada, armonizada, realizada, cumplida, feliz, plena, libre. Ese es tu destino profundo, sagrado, inviolable, irrevocable, irreversible, ineludible. Inevitable, maravilloso, divino, esplendoroso, glorioso, glorioso, magnífico, supremo. Infinito. Camina pues confiado, decidido, firme, valiente, alegre, esperanzado, agradecido, humilde, generoso, compasivo, sabio, paciente, perseverante, resiliente, creativo, innovador, transformador, revolucionario. Positivo, constructivo, colaborativo, solidario, inclusivo, coherente, íntegro, auténtico, transparente, honesto. Justo, equitativo, responsable, ético, amoroso, tierno, dulce, suave, gentil, fuerte, poderoso, magnánimo. Galaso magnánimo, Ondolia. Grande, noble, alto, luminoso, puro, limpio, claro, cristalino, brillante, radiante, fulgurante, intenso, profundo, penetrante, duradero, perdurable, infinito, eterno. Y nunca olvides aquella lección eterna grabada. Honda, indeleble, imborrable, imbuida, sin vividas, impresa, impregnando, formando, moldeando, inspirando, orientando, guiando, nutriendo, creciendo, fomentando, desarrollando, fortaleciendo, ampliando, elevando. Expandiendo, potenciando, multiplicando, haciendo posible, probable, realizable, tangible, concreto, visible. Manifiesto, evidente, palpable, seguro, cierto, verdadero, real, absoluto, perfecto, divino, humano, pleno, puntilla. Completo, total, integral, global, universal, infinito. Todo comienza, siempre termina, continúa, renace. Trasciende, expande, así eres tú, así, somos todos juntos, unidos, enlazados, tejidos, amalgamados, fusionados, integrados, completos, enteros, perfectos, imperfectos, maravillosos, eternos, infinitos, universales. Presentes, reales, vivos, constantes, permanentes, necesarios, indispensables, esenciales, fundamentales, indispensables, imprescindibles, eternos, invencibles, únicos, irrepetibles, irreemplazables, incomparables. Inconmensurables, sublimes, grandiosos, majestuosos, excelsos, memorables, inolvidables. Imbatibles, indomables, libres, soberanos, felices, realizados, plenos, completos, luminosos, radiantes, brillantes, espléndidos.
Mágicos divinos hermosos humanos. Con eso quedamos entonces. Creador eterno vivo activo participativo. Consciente. Comprometido presente responsable conectado amoroso libre feliz, pleno realizado completo íntegro auténtico, verdadero justo bueno bello sabio. Paciente persistente generoso compasivo humilde, agradecido alegre esperanzado confiado valiente fuerte poderoso, noble grande alto luminoso, puro claro transparente cristalino brillante rotundo. Contundente definitivo decisivo. Determinante irreversible, inquebrantable invencible.